Muy buenas noches, profesor. Acá le explicaré cómo funciona nuestra programación. Acá, como podrá ver, ponemos a correr nuestro programa en Arduino, donde nos muestra la temperatura y la humedad, donde los primeros dígitos es la temperatura y los dígitos más grandes, que serán 2023 o 2022, es la humedad aproximadamente, que en este caso no está medida en porcentaje. Bueno, como primeros pasos nosotros definimos la librería que vamos a usar. Bueno, incluimos la librería y luego definimos los pines y el tipo de sensor. En este caso usamos el pin 4, definimos que es un DHT11. También en el voice setup, bueno, en el DHT.11, DHT pin, aquí definimos el tipo de pin que estaríamos usando. En este caso no estoy, bueno, esto no estoy seguro cómo funciona. También contamos con el voice setup, que será con el serial Behing 9600, que es de la pantalla serial, con un tiempo de 500 milisegundos. Ahí tenemos el DHT.Behing. También contaremos con el void loop, donde tendremos la temperatura, que va a ser la lectura de la temperatura, y esto lo va a transformar como en números flotantes. También con la humedad. Y también tenemos el serial print, que será para escribir la temperatura y la humedad. Serial print temperatura, serial print humedad, con un tiempo de 500 milisegundos, donde esto se repetirá cíclicamente. Acá, como puede ver, se está repitiendo cíclicamente. Y pasamos directamente a la parte del MATLAB, donde se muestra la programación, donde en la primera línea bueno, donde mi compañero en este caso puso a correr el programa, y se muestra en sí los dos gráficos, uno de temperatura y uno de humedad. En la parte de abajo no se puede ver, igual que se está censando ahí los datos a través del tiempo, y va a seguir así consecutivamente registrando estos datos. Ya, como puede ver, acá tenemos el CLS, que es para borrar todos estos datos, o sea, los datos innecesarios, los que tienen punto y coma en este caso los va a borrar. O el clear all también es para borrar algunos, para asignar, para definir algunas variables. Y se me fue, perdón, se me fue, disculpe, profe. Este está por acá, me pasé. Ya, pero se debería ver. No me pasé mucho. Ya, acá en el if tenemos la definición del InSprit, que será parte de la programación del sensor. También tenemos el fclose, donde también nosotros nos ocurrió unos problemas aquí al abrir el puerto, donde lo solucionamos con el fclose y el delete. Ya, también se le pone un fin ahí para que no ocurra un error al leer estos datos. Más abajo nosotros podemos ver el port igual serial com 6, donde este nos dirá o nos ayudará a ver parte de, nos ayudará a abrir el puerto, a definir el puerto en este caso. Con todo esto viene a ser parte del Arduino, donde comienza ya la programación será en el while, donde el while se define con un i menor al tiempo. Ya, y en la parte del while comenzará, de la parte de abajo del while comenzará la parte del sensor, donde definiremos que al abrir el puerto la salida será el refscan, o sea, un escaneo del puerto, donde la temperatura, y aquí comenzaremos con la temperatura, y va a ser igual al str2. Ese sería para la temperatura. El 1.4 serían las dimensiones, y acá podemos ver el subloop, que sería parte del gráfico. Todo esto sería parte del gráfico. Aquí se define el plot, que va a ser la temperatura, punto R, y el axis va a ser las dimensiones, el título, el title, el xlab, las dimensiones, o sea, el eje X, el xlab, y level, que sería la parte del gráfico Y.
También contamos con el grid que nos va a formar de forma cuadriculada. Aquí, como se puede ver, ahí está la parte cuadriculada y ahí está corriendo la temperatura. La temperatura ahora mismo está entre unos 25 26 grados, como se puede ver acá en la parte inferior, y la humedad va en porcentaje. Vale, todo esto prácticamente sería lo mismo en la humedad, ya que lo único que lo diferencia será ciertos parámetros, que en el subload va a ser 212, sí, 212, y en las dimensiones que van a ser 5.9 en la parte del humid street. También contamos con el plot, que ahora se le define como una K. En el tiempo, en el axis va a ser los límites diferentes, va a ser en el 0 con el tiempo, o sea, en el tiempo 0 y a través del tiempo que va a estar funcionando, y va a comenzar de un porcentaje del menos 10% al 100%, pasando lo mismo. Y para finalizar, en la última parte también contamos con el fclose para cerrar el puerto, igualando acá con la variable i. El drawn out, si no recuerdo, era para dibujar, y era para dibujar la gráfica, y el end para ponerle un fin. Y aquí eliminamos el puerto, y el clear s es para agregar esta variable s. Y eso sería todo. No sé si quedó excelente, pero se hizo lo que se pudo. Okay. Se me crashó. Claro, estoy bien.